¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal y hoy pondremos a prueba una función oculta en Photoshop para combinar capas al mejor estilo profesional. Comenzamos. Esta función de la cual estoy hablando o comentando no es nada más que la opción de fusionar sí, una opción que es muy profesional y que es muy poco utilizada a la hora de combinar capas directamente en Photoshop. Pero vamos a verlo directamente con un ejercicio. Acá tengo un lienzo en color blanco y lo que voy a hacer es colocar un degradado de manera de poder hacer énfasis para explicar el funcionamiento de estas opciones de fusionar. Simplemente voy a escoger acá un degradado, seleccionamos la opción básica de blanco a negro y simplemente me voy a posicionar en un extremo del lienzo. Voy a arrastrar apretando la tecla Shift y lo llevo hacia el otro lado. De esta manera conseguimos lo que es un degradado perfecto de negro a blanco pasando por la escala de grises o los medios tonos. Lo que vamos a hacer acá es simplemente poner a prueba esta opción de fusionar para que ustedes vean lo que podemos conseguir con estas opciones de fusión o cuál es el principio básico en el cual se basa esta opción de fusión. Para poder entrar directamente a las opciones de fusión podemos hacerlo ya directamente acá en el panel de efectos, opciones de fusión o como yo suelo hacerlo, doble clic en la capa y automáticamente se nos despliega este panel. Acá vamos a encontrar las opciones de fusión donde vamos a encontrar el modo de fusionar con todos los modos avanzados. De esta manera podemos elegir el modo de fusión que nosotros querramos, podemos controlar opacidades, pero también vamos a tener una fusión avanzada que nos va a permitir controlar la opacidad del relleno, pero no solamente del relleno de manera general o en escala de grises, sino que también a través de canales. Podemos ampliar esa cobertura si queremos una cobertura superficial o profunda, dependiendo del método de fusión que vayamos a utilizar. Y más abajo el apartado que nos interesa, que es la opción de fusionar si es. Vamos a encontrar también dentro de esta opción de fusionar poder trabajar en escala de grises con los canales rojo, verde o azul. Esto nos va a permitir tener mejor control a la hora de poder fusionar las capas o imágenes dentro de Photoshop. Si nos vamos directamente al canal de grises, vemos que tenemos dos capas o dos indicadores que nos van a indicar la capa actual, que es la capa que está previamente seleccionada. Acá podemos manejar tanto las sombras o los negros muy puros como las iluminaciones. De esta manera conseguimos reducir el espacio o indicar al programa el espacio o la zona que queremos trabajar o que se enfoque directamente a la hora de aplicar este tipo de fusión. Pero no solamente podemos arrastrar estos indicadores, como ya lo hemos visto en la mayoría de los videos tutoriales que realizo, podemos crear especies de degradados o difuminados con estos indicadores para conseguir una mejor integración entre capas. Fíjense, vamos a hacerlo. Acá simplemente me posiciono en el indicador de negros y simplemente apretando la tecla Alt, si estamos trabajando con Windows o Option si tienen Mac, simplemente hago Alt clic, divido los indicadores y ahora puedo arrastrar este indicador a la posición original y de esta manera voy creando esta especie de degradado. Esto me va a permitir que la capa se integre mucho mejor con las opciones que vayamos a trabajar previamente para la opción de fusionar sí. Fíjense, también puedo realizar lo mismo con el indicador de altas luces. Alt clic, divido los indicadores y simplemente arrastro. De esta manera consigo difuminar o integrar ese degradado que acabamos de realizar. Por otra parte, también podemos trabajar en la capa subyacente. La capa subyacente es la capa que está por debajo de la capa actual. Es decir, que todo lo que yo controle acá me va a permitir o me va a afectar directamente a la capa actual. Esto viene muy bien si quiero aplicar algún fondo de la capa que está por debajo. Si quiero aplicar luminosidad, sombras o crear un dodge and burn con estas capas subyacentes, lo puedo lograr directamente trabajando con ambas capas, tanto en la capa actual como en la capa subyacente. Pero esto a lo mejor se vuelve un poco difícil de entender, así que vamos a irnos directamente a la práctica y para eso voy a cancelar acá y voy a cerrar este panel y nos vamos a ir directamente a la primera imagen, que es esta que tengo acá. Esta imagen la descargué de la página de FreePip y lo que vamos a hacer acá es poder integrar capas con la opción de fusión y van a ver que vamos a conseguir resultados bastante interesantes y muy profesionales, sobre todo si se dedican al
retoque de paisaje. Simplemente lo que voy a crear acá es una especie de dodge and burn en la imagen. Vamos a trabajar un poco la imagen, aunque ya está editada. Lo que vamos a hacer es editarla o retocarla un poco a través de estas capas o esta opción de fusionar sí. Primeramente lo que voy a hacer es elegir el cuentagotas con la tecla I y voy a elegir un color porque quiero darle a las iluminaciones un toque como entre amarillo y blanco, más o menos por acá. Una vez con el color seleccionado, simplemente me voy acá a las capas de ajuste y voy a aplicar una capa de color uniforme. Esta capa simplemente la voy a invertir. Esto también lo hemos visto en los videos tutoriales pasados. Y ahora seleccionando un pincel con color frontal de blanco, puedo ir seleccionando las áreas a las cuales quiero aplicar esta iluminación. Fíjense, voy a aplicar por toda la zona donde hay luz en la fotografía. Esto hay que hacerlo con muchísima calma. Voy a regresar acá atrás, fíjense, con muchísima calma para que los resultados queden mucho más profesionales. Acá se los voy a hacer de manera superficial. Ya ustedes con más calma en sus hogares pueden ir trabajando la fotografía de una manera más detallada, pero vamos a ir dándole luz en zonas específicas según la propia luminosidad de la fotografía. Fíjense, por acá hay luz. Todo esto lo vamos a ir rellenando. Vamos a ir rellenando por acá, por acá. Inclusive voy a marcar por acá esta zona por acá, por acá. Fíjense cómo conseguimos dar estos trazos por acá, pero si se fijan, los trazos que estamos realizando son muy arbitrarios o no conseguimos de alguna u otra manera poder fundirlos completamente con la fotografía. Acá es donde entra esta opción de fusionar sí. Como ya les había dicho, doble clic en la capa o a través del panel de efecto opciones de fusión se nos va a desplegar este panel. Lo voy a ocultar por acá un poco para que podamos ver cómo actúa en toda la fotografía, algo como por acá. Y vamos a trabajar directamente con estas opciones de fusionar si es. Como les había comentado con el ejemplo que vimos en el lienzo con el mapa de degradados de negro a blanco, podemos trabajar directamente en la capa actual, que es la capa que tenemos seleccionada acá de color azul, y puedo indicarle que me aplique el efecto en las zonas que yo deseo. Fíjense que si llevo el indicador de negros hacia los medios tonos no pasa nada. De esta manera no se integra porque estamos trabajando en base a información lumínica o la luminosidad de la fotografía. Sin embargo, si arrastro el indicador de altas luces, fíjense cómo automáticamente este desaparece. Si hago alt clic encima del indicador, puedo dividirlo y de esta manera integrarlo mucho mejor. Pero si vemos, el efecto no se integra para nada porque estamos trabajando en la capa actual y lo que deseo es recuperar información de la capa que está debajo. Es decir, recuperar todas esas sombras, luces y medios tonos que tiene la capa inferior para que la capa actual en la cual estamos aplicando los efectos se pueda integrar o fusionar de una mejor manera. Voy a volver estos indicadores a cero nuevamente y vamos a trabajar ahora en capa subyacente. Una vez acá en capa subyacente, simplemente lo que voy a hacer es arrastrar el indicador de sombras y ver cómo se desintegran esos trazos. De esta manera llego al punto donde ya se desintegraron la mayoría de trazos y aprieto la opción alt clic, divido los indicadores y vuelvo a cero. Fíjense cómo ahora puedo integrar mucho mejor esos trazos con la propia información de la fotografía. También voy a hacer lo mismo para el indicador de altas luces. Fíjense, voy a irlo separando hasta que vea que se empieza a desintegrar, como por acá más o menos. Alt clic, divido y de esta manera voy consiguiendo integrar esos trazos con la propia información o el alto rango dinámico que posee la fotografía en sí. Voy ahora a desplegar por acá. Voy a dejarlo así, voy a darle OK, pero si se fijan no podemos dejarlo de esta forma. Podemos aplicarle un método de fusión directamente acá, que se me pasó en las opciones de fusión. Vamos a colocarle un modo de fusión de superponer. Voy a darle OK. Ustedes pueden elegir entre superponer, luz suave, el que más se adapte para, en este caso, el retoque de la fotografía. En este caso le voy a colocar superponer. Voy a darle OK. Fíjense cómo ahora cambiaron esos trazos. Directamente ya se integran mucho mejor, pero tenemos trazos muy duros acá en esta zona.
¿Cómo podemos conseguir fundir esos trazos que están allí, que no se ven para nada sutiles y no se integran muy bien? Simplemente nos posicionamos en la máscara de capa con la capa de ajuste de color uniforme que creamos y vamos a arrastrar el indicador de desvanecer hasta que veamos que se empieza a integrar esos trazos directamente con la fotografía. Esto nos permite difuminar esos trazos mucho mejor y conseguir una mejor integración. Esto también lo hemos visto ya en la mayoría de los videos tutoriales que realizo. Forma parte de mi flujo de trabajo de poder trabajar con estas opciones de fusión porque conseguimos resultados bastante profesionales. Si vemos el antes y el después, vemos que hemos aplicado esa iluminación solamente con trazos y la opción de fusionar sí en nuestra imagen. Por supuesto, podemos controlar la opacidad si así lo queremos. En este caso la voy a dejar en 100. Posteriormente, más adelante, vamos a guardarlas en un grupo una vez terminemos ya el retoque fotográfico para ver los detalles y allí podemos controlar la opacidad mucho mejor. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle una capa de tono y saturación para que vean que también funciona lo que es esta opción de fusionar sí con capas de ajuste directas. Es decir, voy a seleccionar acá una capa de tono y saturación y voy a cambiar un poco la coloración. Voy a ser exagerado, le voy a dejar un toque rojizo. Creo que en -7 estaría bien. Voy a aumentar la saturación a 5 y voy a llevar la iluminación un paso por arriba. Fíjense que hemos conseguido ya darle una coloración bastante rojiza a esas zonas en particular, pero si yo quiero que esa coloración rojiza me afecte en ciertas zonas o se integre mucho mejor con la fotografía que vamos a trabajar, simplemente volvemos a las opciones de fusión, doble clic. Por acá podemos ir configurando y nuevamente en capa subyacente arrastramos los indicadores y vemos cómo, fíjense toda esta parte acá del sol, del cielo, cómo ese color rojo se va desintegrando o va desapareciendo. Fíjense toda esta zona acá del pasto. Y lo que quiero es simplemente integrar esto en la zona que le estoy indicando. Si posiciono el indicador acá en el apartado de medios tonos, fíjense cómo se reduce obviamente el efecto que vayamos a aplicar y se va a aplicar solamente en esa zona. En este caso voy a dejarlo más o menos en 121. Voy a apretar Alt clic, divido. Me llevo los indicadores o el indicador a tope y voy arrastrando este indicador hasta 121 aproximadamente para conseguir esa integración tanto de negros hasta los medios tonos. Igualmente voy a aplicar el mismo procedimiento con las altas luces. Fíjense que si arrastro el indicador de altas luces, fíjense lo que pasa en toda la zona donde hay iluminación. El efecto se va desintegrando. Voy a llevármelo como por acá más o menos. Alt clic, separamos, volvemos a 0 y ahora fíjense cómo conseguimos una mejor integración en un rango bastante amplio de la fotografía y respetando lo que es la propia iluminación de la fotografía. Esto es bastante interesante y se trabaja de una manera muy profesional con estas opciones de fusionar CS. Voy a darle OK. Fíjense cómo hemos aplicado ese efecto en zonas muy localizadas sin la necesidad de poder aplicar máscaras luminosas, que es una ventaja muy potente a la hora de trabajar retoque fotográfico de una manera más rápida y muy profesional. Ahora ya para finalizar con esta fotografía, también podemos aplicar estas opciones de fusionar a filtros externos. En este caso vamos a trabajar con Color Efex. Voy a posicionarme en la capa fondo y voy a ir directamente al panel de Color Efex Pro. Una vez acá en el panel voy a hacer algo bastante sencillo. Le voy a aplicar un filtro de contraste tonal. Creo que le va a quedar muy bien y quiero que sea bastante exagerado para que ustedes puedan ver el resultado. Voy a aplicarlo así tal cual. Voy a darle a aplicar. Y fíjense que ya tenemos este filtro. Acá voy a bajarlo para que se apliquen todos los efectos que están por arriba. Y fíjense cómo hemos conseguido un contraste tonal bastante fuerte. Pero si quiero colocar ese contraste tonal en zonas muy localizadas, pues simplemente hago doble clic. Habilito nuevamente las opciones de fusión y acá empiezo a trabajar directamente en capa subyacente para ir ocultando el efecto. Fíjense cómo el efecto se va ocultando en ciertas zonas. Yo quiero más o menos por acá. Divido, arrastro el indicador más o menos por acá. Igualmente con el indicador de iluminaciones, fíjense. Divido y me lo llevo como por acá. Y de esta manera voy aplicando
este efecto en zonas muy localizadas solamente con la capa de fusionar, si es en capa subyacente. Si quiero trabajar directamente en capa actual con el efecto que acabamos de aplicar, también lo podemos realizar. Fíjense, si queremos ocultarlo de las sombras o que no me afecte ese efecto en las zonas donde hay negros muy puros, sino que solamente medios tonos, simplemente llevamos este indicador. Y si quiero que ese efecto solamente se me aplique en zonas iluminadas, pues simplemente me arrastro el indicador hacia el área que quiero y lo divido. De esta manera consigo una mejor integración. Voy a dejarlo así, voy a darle OK y vamos a ver el resultado. Fíjense, antes, después, cómo hemos aplicado este filtro solamente en zonas muy localizadas y repito, sin utilizar las máscaras de luminosidad. Ya con esto simplemente puedo seleccionar todas las capas con las cuales he trabajado, control G, creo un grupo y automáticamente podemos ver el antes y el después que hemos conseguido ya con este retoque a través de estas opciones de fusionar. Por supuesto, si lo ven muy exagerado, podemos controlar la opacidad más o menos al 70%. Fíjense, un antes y un después, y de esta manera hemos conseguido resaltar o darle un realce mucho mejor a la fotografía a través de estas capas de fusionar, sí, de una manera muy profesional. Pero no solamente podemos trabajar con estas opciones de fusión en fotografía de paisaje, sino que también se aplica a retratos. Para eso vamos a trabajar con la siguiente fotografía, que también la descargué de la página de Freepik. Y lo que voy a hacer acá es aplicar como especie de un dodge and burn sumamente rápido a través de estas opciones de fusión. Fíjense, va a ser muy fácil. Voy a duplicar la imagen, control J. Voy a irme directamente acá a selección y vamos a hacer una selección muy rápida a través de gama de colores. Fíjense acá, vamos a buscar tonos de piel. Podemos trabajar en base a iluminaciones, medios tonos o sombras, que por cierto tengo un video en el canal hablando de cómo podemos crear máscaras de luminosidad a través de gama de colores o cómo podemos trabajar todo lo que es el rango dinámico de una fotografía a través de este panel de gama de colores. Por acá arribita le va a estar saliendo el enlace. Muy bien, simplemente voy a seleccionar tono de piel y voy a indicarle al programa una tolerancia que más o menos me afecte la zona que deseo de la modelo o la piel. Más o menos creo que en 10 estaría bien. Y hago una pequeña pausa para decirte que si el video te está gustando, por favor apóyame con un gran like, suscribiéndote al canal y activando la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Muy bien, ahora sí, continuamos. Ya una vez con la tolerancia en 10 o en el rango que ustedes deseen para poder trabajar, simplemente damos OK. Fíjense que me hace una selección de la zona. Lo que voy a hacer aquí es aplicar una máscara de color uniforme, pero en este caso va a ser blanca porque vamos a trabajar un dodge and burn. Fíjense cómo se me crea una máscara luminosa apretando Alt clic. Puedo ver la máscara en la cual estoy trabajando, fíjense. Y si quiero de alguna u otra forma poder modificar esa máscara que me afecte solamente en cierta zona, lo podemos hacer con un pincel con color frontal de negro. Borramos las áreas que no queremos que aparezcan al momento de poder aplicar este efecto. Voy a ampliar un poco el pincel porque solamente quiero que me aparezcan ciertas zonas de la modelo, en este caso la piel, que fue lo que seleccionamos. Voy a ocultar toda esta área por acá. Esto lo voy a hacer muy rápido porque no quiero extenderme tanto en estas áreas acá. Fíjense, lo voy a dejar así. Regreso nuevamente y vemos la selección que tenemos, que es en toda la piel, que es lo que queremos en realidad. Muy bien, una vez con la selección ya realizada, entran en juego estas opciones de fusión. Nuevamente doble clic afuera de la capa, volvemos a las opciones de fusión y acá vamos a trabajar en capa subyacente porque quiero rescatar la luminosidad de la modelo original, es decir, que vamos a trabajar en la capa que está abajo aplicando esta máscara de ajuste. Muy bien, voy a llevarme los indicadores de sombras, vemos cómo se reduce el área más o menos hasta medios tonos por acá, Alt clic divido y nuevamente vuelvo a recuperar un poco de información para crear esta especie de degradado. Por supuesto, también voy a llevarme el indicador de estas iluminaciones hasta que vea que se empieza a desintegrar más o menos por acá. Alt clic divido, vuelvo nuevamente el indicador a la posición original y voy arrastrando hasta conseguir una mejor integración. Esto lo podemos colocar en modo de fusión en luz suave, pero fíjense que quedan estos trazos acá
que lo podemos corregir ya sea en capa actual, trabajando directamente las iluminaciones en capa actual. Fíjense, voy a dividir para que no sea tan pronunciado un poco. Fíjense, ahí ya se ve menos pronunciado. Simplemente dividimos un poco. Acá creo que estaría bien. Y vemos que me está afectando solamente el área luminosa. Lo podemos dejar así o volver a cero si queremos. En este caso, para hacerlo bastante exagerado, lo voy a volver a cero. Voy a darle OK. Y ahora fíjense que quedan todos estos trazos de la integración a la selección que aplicamos a través de esta capa de color uniforme en color blanco. ¿Cómo podemos corregir esos trazos o esas marcas muy pronunciadas? Simplemente nos posicionamos en la máscara de capa de la capa de ajuste y nos vamos nuevamente al indicador de desvanecer. Vamos desvaneciendo hasta conseguir que se integre mucho mejor lo que es el efecto con las zonas que nosotros queremos y empiece a verse de esta manera muy difuminado. Creo que por acá estaría bien. Fíjense, antes, después, vemos cómo tenemos una iluminación allí en todo el rostro y simplemente podemos jugar con la opacidad. Por supuesto, tienen que ser opacidades muy bajitas para poder rescatar información allí. Y fíjense cómo hemos creado esta especie de iluminación en zonas donde queremos resaltar. Por supuesto, podemos aplicar el mismo procedimiento con una capa de ajuste. En este caso voy a crear una capa de tono y saturación. Voy a volver atrás, voy a crear una capa de tono y saturación y lo que quiero ahora es recuperar un poco la tonalidad de la modelo. Fíjense, la voy a volver un poco roja porque siento que está muy naranja o amarilla y se me pierde lo que es la piel con la flor o el traje que tiene. Voy a llevármela más o menos a -2. Puedo aumentar la saturación si deseo y puedo darle un poco más de luz allí. Y lo que voy a hacer ahora es copiar esta máscara de capa al clic al apartado de tono y saturación. Le voy a decir que sí para que se me aplique solamente en el área que hemos seleccionado. Y ahora lo que voy a hacer es doble clic y me voy a ir directamente acá a la capa subyacente para integrar mucho mejor ese efecto. Fíjense. Voy a darle OK y ya tenemos este efecto que es bastante sutil, que lo podemos ir modificando si queremos. Fíjense en esas zonas, si lo queremos intensificar, nos podemos ir acá directamente a cambiarle el tono allí más o menos en -10 y podemos ir aumentando lo que es la saturación para hacerlo un poco más exagerado en esa zona. Creo que lo voy a dejar en 5. Y ahora simplemente ya lo que voy a hacer es crear un grupo y fíjense cómo hemos conseguido trabajar la tonalidad de la piel de la modelo, crear iluminación en esas zonas solamente utilizando lo que serían 2 capas de ajuste y la opción de fusionar si es. Como ven amigos, esta opción es bastante interesante y muy fundamental, sobre todo si queremos poder integrar varias capas de ajuste con la imagen con la cual vamos a estar trabajando. Por supuesto, conseguimos resultados bastante profesionales y sobre todo si queremos conseguir fotografías muy impactantes, lo podemos lograr a través de esta opción fusionar si es. Y bueno amigos, sin más nada que agregar, les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.